Hermanos, y puestos en pie, me acompañan a abrir la epístola a los Gálatas en el capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Y en esta mañana vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Gálatas 3 del versículo 1 al versículo 5. Y dice así la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Pueden sentarse. Algo que podemos mirar muy claramente en las epístolas de Pablo es esa preocupación, ese amor, ese corazón pastoral que muestra con cada una de las iglesias. Y en la epístola a los Gálatas no es la excepción. El apóstol Pablo El apóstol Pablo consuela a la iglesia, como lo pudimos ver en la salutación: gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y también cuando les recuerda aquel fundamento, que ustedes lo recordarán, que ya lo miramos, aquel fundamento sólido de la justificación por la sola fe, de que ellos fueron justificados únicamente por fe, sin las obras de la ley, y de ese amor de Cristo mostrado en todo esto. Y en este amor pastoral, hermanos, también vamos a encontrar una reprensión fuerte a los Gálatas. Y es necesario que sea fuerte porque los Gálatas tienen que ser reprendidos. Es como aquel niño que va corriendo hacia el fuego a meter la mano y su mamá le empuja y le grita diciendo: quítate de ahí porque te vas a quemar. Por supuesto, eso no quiere decir que la mamá odia al niño, ni mucho menos, sino que está mostrando un amor urgente, una necesidad urgente de que atienda la indicación. Y curiosamente, hermanos, el apóstol Pablo llama a los Gálatas, no es necesario que vayan, en el capítulo 4, versículo 19, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. Y todas aquellas mamás que están por acá, que han mirado los dolores de parto, saben lo que es el dolor, un dolor de parto. Y esto es lo que sentía Pablo al mirar las iglesias de Galacia, siendo confundidas, siendo desviadas por falsos maestros, a obedecer un evangelio diferente, a seguir un evangelio diferente. Y es necesario aclarar esto, hermanos, porque el mensaje de hoy es una reprensión fuerte que hace Pablo a las iglesias de Galacia, pero no debemos olvidar, hermanos, que si Pablo está haciendo esto, es por el amor que lo mueve, por el amor a las iglesias, por el amor a sus hermanos, por el amor a Cristo, por el amor al Señor. Y eso nos lleva a mirar capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos,
El versículo 1 se compone de una reprensión, podemos llamarlo una reprensión, y una pregunta. Y una reprensión, con una reprensión me refiero a una severa desaprobación de parte del apóstol Pablo. Y vamos a mirar primero la reprensión. Oh Gálatas insensatos. Y esta expresión, hermanos, denota fuerza. Una fuerza del apóstol Pablo y firmeza en lo que está diciendo. Oh Gálatas insensatos. Y esta expresión tiene la intención de hacerlos reaccionar, como alguna vez comentaba un hermano, como esos electroshocks que se dan a un hombre que entra casi muerto al hospital para que reviva. Oh Gálatas insensatos, es necesario que despierten las iglesias de Galacia. Y esto nos enseña, hermanos, cómo debemos de tratar con la herejía. Y podemos mencionar algunas cosas. La herejía se debe de tratar de forma inmediata, de una forma seria y de una forma fuerte, debido a que la herejía es destructiva para la iglesia. Pero en todo esto, hermanos, también se debe de tratar en amor, porque el verdadero amor va a ser esto. ¿Y qué significa insensatos? ¿Qué significa la palabra insensatos? Bueno, alguien que es insensato, podemos decirlo que es alguien que ha perdido la razón. Alguien que está actuando con locura. Pero aquí hay algo muy importante. Alguien que sabe hacer lo bueno y está actuando como si no lo supiera, con locura. Algo sensato, que es lo contrario a insensato, es algo de buen juicio. Sensatez quiere decir de buen juicio, de prudencia, de madurez. Y lo insensato sería todo lo contrario, algo que no es de buen juicio, algo que no es prudente y algo que no es maduro. Así que la palabra madurez tiene mucho que ver aquí, inmadurez, en la insensatez. Y en términos coloquiales, hermanos, podemos decir que insensato es esa persona que actúa con locura, que está fuera de sí. Y Pablo llama a los Gálatas insensatos. ¿Y saben por qué? Porque ellos habían cambiado una perla valiosísima, una perla resplandeciente que no tiene precio, por basura. Ellos habían cambiado la libertad por la esclavitud. Y ahorita vamos a ver qué significa esto. Ellos estaban cambiando lo más valioso que un hombre salvo puede tener. Lo más valioso y precioso, que es la verdad del Evangelio, por quedar bien con un grupo de hombres. Ellos estaban mirando al hombre en vez de ver a Dios. Y esto no tenía sentido. Esto era una locura. Nadie cambiaría una perla por basura. Eso es una locura, es algo insensato. Y permítanme citar algo que dijo Spurgeon de esta palabra. Dijo así: hay ciertos de personas entre ustedes, y cito de uno de sus sermones, que se sienten perfectamente felices en Cristo. Creen que todos sus pecados han sido limpiados, que son justificados por la justicia de Cristo y son aceptados en el amado. Ahora, supongan que renunciaran a todo esto y dijeran, en lugar de que Cristo murió una vez y realizó una expiación, voy a creer en el sacrificio perpetuo ofrecido por un ser humano en la misa. Serían insensatos, dice Spurgeon. Supongan que en vez de confiar en Jesucristo para perdón y justificación perfectos, de tal manera que sepan que no hay condenación para ustedes porque están en Cristo Jesús, ustedes regresaran a las obras y dijeran, voy a obrar mi propia salvación a través de mis propias buenas obras. Serían insensatos
en sumo grado, dice Spurgeon, y descubrirían pronto ese hecho por la tristeza que sobrevendría a su espíritu. Y hermanos, esto es lo que estaba pasando con las iglesias de Galacia, con hombres que habían recibido el evangelio del mismo apóstol Pablo y por supuesto del mismo Señor Jesús por medio de Pablo. Ellos querían regresar a las obras en vez de ir por la fe. Este es el diagnóstico de los Gálatas. Por eso, oh Gálatas, insensatos. Y habiendo mirado la reprensión, hermanos, ahora miremos la pregunta del versículo 1. Porque si algo hay que aclarar aquí, hermanos, es que Pablo va a hacer 6 preguntas del versículo 1 al versículo 5. Son muchas para tan solo 5 versículos. Y la primera pregunta que hace Pablo es: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Y qué quiere decir esta pregunta, hermanos? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os fascinó? Pablo dice en primer lugar, ¿quién os fascinó? Esta palabra es un poco compleja. No la he escuchado yo mucho en el vocabulario normal, como se aplica en este contexto. Pero Pablo aquí está haciendo una pregunta retórica. ¿Y qué significa una pregunta retórica? Consiste en una pregunta en la cual la misma pregunta contiene la respuesta. Pablo no esperaba de vuelta una respuesta. Pablo no tenía dudas de cuál era la respuesta. Pablo está haciendo esta pregunta retórica para que sus oyentes, los de las iglesias de Galacia, despertaran. Y dice, ¿quién nos fascinó? Y esta palabra significa engañar, seducir, o mejor traducida como hechizar. Y niños que están aquí, hechizar, no nos referimos aquí a una bruja, a una pócima, sino nos referimos a una seducción, algo que atrae con mentiras, algo que endulza el oído. Y acompáñenme a Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Podemos mirar en Proverbios 5 que se nos habla, o es usado comúnmente para hablar de guardarnos de la impureza de nuestros ojos, de la impureza sexual. Pero hermanos, podemos mirar Proverbios 5 y poner un énfasis en esto, a no apartarnos de Cristo y el Evangelio por cosas que nos seducen, por la herejía que nos endulza el oído. Por eso muchas veces se le llama a Israel que ha fornicado, que se ha ido en pos de dioses ajenos, porque han sido hipnotizados, hechizados, seducidos por falsos dioses, por la herejía. Y esto lo que hace es que te aparta de tu amado esposo, que es Cristo. Así que esa mujer extraña, hermanos, podemos ocupar esto para mencionar que así como la mujer extraña llega y endulza el oído
con palabras seductoras, con palabras suaves y delicadas. La herejía entra así, hermanos. La herejía entra tan suave, tan delicado, algo que parece agradable, pero que, como dice el texto, mas su fin es amargo como el ajenjo. Y aquí está la palabra, ¿quién os fascinó? ¿Quién nos sedujo? ¿Quién los sedujo? ¿Quién les hizo cambiar de parecer? Y hermanos, aquí aplicar algo a nuestra vida. ¿Qué está quitando el gozo del Evangelio y de la salvación en tu vida? ¿Cómo te encuentras en esto? ¿Hay algo que está seduciendo? ¿Hay algo en el mundo que está llamando la atención, así como esa mujer extraña que te quiere apartar de tu Señor, de tu Cristo, que te ha comprado? Es necesario que despiertes. Es necesario que vuelvas para que mires que nada es tan precioso como nuestro Señor. ¿Y cómo lo hago? Dirás. ¿Cómo puedo hacer esto? Mira Proverbios 5:1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. La palabra de Dios, la palabra de Dios, el Evangelio que es llamado la sabiduría de Dios. Recordar el Evangelio, mirar el Evangelio, orar el Evangelio. Y como lo vimos la semana pasada, acudir a los medios de gracia donde está el Evangelio. La Biblia nos dice cómo nos apartemos de la mujer extraña que nos seduce para irnos en pos de otro. Y es por medio del Evangelio, es por medio de recordar ese precioso y valioso sacrificio, recordar el valor que tiene Cristo y no ser seducidos por algo que termina en un fin amargo como el ajenjo. Y continuamos con la pregunta 1 de Gálatas. ¿Quién os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Quién os fascinó? Los Gálatas habían recibido el Evangelio claramente y fielmente por la predicación de Pablo. Pablo mismo les había hablado del Evangelio. Y ustedes recuerdan que Pablo, su meta de Pablo era predicar a Cristo y a este crucificado. Es decir, los Gálatas no habían recibido un mensaje diluido, distorsionado. Ellos no eran indoctos, no carecían de conocimiento. Más bien estaban siendo insensatos al cambiar el Evangelio por las obras humanas. Pero Pablo nos asegura en esta pregunta, al ser una pregunta retórica, Pablo nos asegura que Cristo fue presentado claramente como crucificado. Y aquí quiero mencionar dos cosas en las cuales Cristo fue anunciado claramente como crucificado. En primer lugar, porque cada vez que el Evangelio se predica fielmente por un hombre débil, por un hombre en la bocina de la calle, en el púlpito, en uno a uno, en persona, en la familia. Cada vez que el Evangelio se predica claramente a Cristo ya este crucificado y resucitado y victorioso como el perfecto Salvador, se nos está presentando claramente a Cristo y a este crucificado. Aunque no hayamos estado en el tiempo de la crucifixión, aunque no hayamos estado mirando visiblemente ahí hace más de 2000 años, ahí parados mirando a Cristo, cada vez que se presenta el Evangelio es como si miráramos la sangre de Cristo caer del madero. Y por supuesto, esto en una obra eficaz en el corazón de los hombres.
Aquellos que hemos venido por la fe a Cristo, se nos habla el Evangelio, podemos mirar a Cristo muriendo en una cruz por nuestros pecados, tan claro y tan fiel y tan real. Ese es el primer punto. Ellos habían recibido el Evangelio fiel y claro de parte de Pablo. Y en segundo lugar, hermanos, este comentario se me hizo muy interesante. Este comentario lo leí de Matthew Henry y dice que los Gálatas, ellos también habían mirado a Cristo, claramente a Cristo y a este crucificado en la cena del Señor, en la cena del Señor, en los elementos de la cena, en el pan, en el vino que ellos celebraban recordando que Cristo fue molido por los pecados y que derramó su sangre para nuestro beneficio. Así que seguramente ellos celebraban esta cena del Señor. Y ellos habían mirado el Evangelio visiblemente en los elementos de la cena, visiblemente cuando se les predicó. Eran hombres que no carecían de conocimiento y mientras más conocimiento, mayor responsabilidad. Y hermanos, de la misma manera nosotros hemos recibido este Evangelio de forma clara. Hemos mirado a Cristo y este crucificado en la predicación, lo miramos en la cena. No que en la cena haya un sacrificio, no decimos que en la cena hay un sacrificio, lo que decimos es que podemos mirar que así como el pan es partido, y así como está el vino ahí, así Cristo fue molido por nuestros pecados. Hace más de 2000 años Él murió en una cruz y derramó su sangre para que nosotros fuéramos beneficiados. Y esto nos lleva al versículo 2 de Gálatas, que dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo hace su segunda pregunta de 6, que aparece de los versículos 1 al 5. Y Pablo dice ahora, esto solo quiero saber de vosotros. Y nuevamente es una pregunta retórica. Pablo no tenía duda. Pablo no estaba dudoso de la respuesta. Él sabía claramente a qué se refería. Y la pregunta es, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? Y dicho entre paréntesis, hermanos, esto no implica que el Espíritu solamente se recibe una vez. Y es verdad, somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Pero Pablo nos lleva a un evento pasado. ¿Cómo recibisteis el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Debemos de tener esto claro, el Espíritu solo se recibe una vez. No es que alguien tiene el Espíritu, después se le va el Espíritu, después regresa el Espíritu. No, el Espíritu se recibe una vez si verdaderamente hemos sido salvos. Pero también la Biblia nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Que eso es otra cosa que no vamos a mirar aquí, solo es dicho entre paréntesis. Y dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por supuesto, la respuesta correcta es el oír con fe. Pero miremos esto, no dice oír. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír? No, dice oír con fe. Y esto es algo muy importante, vamos a explicar por qué. Primeramente, ¿qué debemos oír, hermanos? Si hay algo que debemos oír, esto implica que hay un mensaje. Si se nos manda a oír es porque hay un mensaje. Si no hay un mensaje, no podemos oír. Y nosotros somos llamados a escuchar el Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios, todo el consejo de la palabra de Dios que apunta al Evangelio. Y como dice
la Biblia que la palabra es poder. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y también nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Así que tenemos a un predicador cada domingo aquí enfrente. Y tenemos a una audiencia. El mensaje del Evangelio se está predicando y la audiencia está escuchando. Pero recuerden que dijimos, no solo dice oír, sino dice oír con fe. Oír con fe. Y esto quiere decir confiar, agarrarme de eso que está diciendo el predicador. Pero aquí hay que aclarar algo. Si el predicador está hablando algo contrario a la palabra, en esto no hay certeza ni seguridad. El punto es este, que el predicador va a hablar lo que la palabra de Dios dice, lo que el consejo de Dios dice, el consejo que no falla como palabra de Dios, y el que lo oye lo recibe con fe. Sabiendo que no es el predicador, sabiendo que no es en sí mismo las circunstancias externas del salón, las sillas, sino que es la palabra de Dios predicada, oída y recibida por fe, por la cual el Señor ha puesto este medio por el cual podemos ser salvos. Y aquí hay algo muy importante que no debemos olvidar. La palabra de Dios y el Espíritu no se separan. La palabra de Dios y el Espíritu no se separan. Si los separamos hay gravísimos problemas. Si los separamos hay gravísimos problemas porque Dios es el que nos habla por medio de su palabra y el Espíritu nos convence de pecado y aplica la palabra, nos muestra la palabra predicada. Así que el Espíritu no se recibe por las obras o por alguna cualidad que haya en alguna persona que está escuchando el mensaje, sino únicamente por oír con fe, por confiar en lo que está escrito en la palabra y el predicador está hablando de la palabra. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué no puede ser por las obras? ¿Por qué no puede ser por las obras que se recibe el Espíritu? Bueno, porque la Biblia es clara cuando dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe a dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eso lo dice en Juan, el Espíritu obra como Él le place, como Él quiere en las personas. Nadie puede manipular, nadie puede decirle al Espíritu qué hacer. Eso es lo primero. ¿Por qué no es por las obras? Porque nadie puede manipular al Espíritu. Y en segundo lugar, porque no hay nada tan digno que sea creado o que podamos presentar para recibir al Espíritu. No hay nada material, no hay ninguna obra, no hay nada que tú puedas decir, yo voy a hacer esto y lo voy a presentar, todo tu dinero, todo tu esfuerzo, porque nada es tan digno materialmente para recibir al Espíritu Santo. Y podemos poner un ejemplo de esto. Acompáñenme a Hechos, capítulo 10. Versículo 43. Y solo como contexto en lo que llegan ahí, este es el discurso que habla Pedro a la casa de Cornelio, aquellos gentiles que fueron salvos por la predicación de Pedro. Y vamos a mirar desde el versículo 43. Dice así, Hechos 10, 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras,
el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Hasta ahí, hermanos. ¿Qué pasa aquí? Pedro está hablando el Evangelio. Pedro está hablando la palabra de Dios. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de sus pecados. Y en ese momento, al escuchar la palabra y ellos haber oído con fe la palabra, vino el Espíritu Santo a ellos. Y como dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y no debemos olvidar también, hermanos, que Dios da vida por medio de la palabra, porque Él lo puede hacer. Porque Él, cuando creó las cosas, la luz, los cielos, la tierra, Él habló y fue creado. Por eso dice Corintios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que señalar esto, hermanos, que Dios puede dar vida por su palabra, porque Él es el único que puede por la palabra hablar y las cosas se hacen. Él puede crear por la palabra de Dios. Él puede hablar, habla por su palabra y crea. Y nos ilumina. Así que, amigos en Cristo que estás aquí en esta mañana, déjame aplicar algo en esto. Dice el texto, tomando este discurso de Pedro, dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Amigos en Cristo que están aquí, cuando la Biblia dice de este se refiere a Cristo, que de Él dan testimonio todos los profetas. La palabra de Dios da testimonio que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de sus pecados. Y en esta mañana tú estás escuchando esto, que si tú crees al Evangelio, que si tú confías en la palabra de Dios, oyendo con fe, quizá débil, pero oyendo con fe, quizá teniendo algunas dudas, pero agarrándote a la palabra, descansando en la palabra, como dice este pasaje, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Así que, amigos en Cristo, no se te pide una obra para recibir el Espíritu. El viento sopla de donde quiere, nadie puede controlar, pero lo que sí podemos decir es que la palabra dice que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de sus pecados. Y algo es que la palabra no puede fallar. La palabra no puede fallar. Versículo 3 de Gálatas 5:3. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 5. Gálatas 3, capítulo 3, hermanos. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pablo hace dos preguntas más. Por eso les digo que es curioso cómo Pablo hace muchas preguntas en tan pocos versículos. ¿Tan necios sois? Si ustedes tienen una Biblia de las Américas, ahí van a encontrar que dice, ¿tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pablo lo que quiere hacer aquí, hermanos, es que quiere llevar a los Gálatas a pensar en el día
en el momento en el cual ellos recibieron el Evangelio por primera vez. Ellos habían comenzado bien. Ellos andaban por la fe en una vida constante. Andaban en el Espíritu, hermanos, como todos lo debemos hacer. Por eso Pablo les dice, vosotros corríais bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Los Gálatas iban bien, hermanos. Los Gálatas habían recibido el Evangelio bien, habían recibido a Pablo mismo, el que les había predicado el Evangelio como un siervo del Señor. Aún dice que se querían sacar los Gálatas sus propios ojos para dárselos a Pablo. Ellos andaban por la fe. ¿Y qué les pasó? Dice Pablo. ¿Tan insensatos sois, tomando de Biblia las Américas? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Y hermanos, pensemos en esto. Alguien puede iniciar bien y después desviarse. Y ojo aquí, la salvación nunca se puede perder. Nunca se puede perder. Pero ¿qué sí puede pasar? Puede pasar y no es un estado deseable, no es un estado que deseáramos tener, pero puede pasar que alguien que inicia bien sea seducido y caiga. Pero ¿saben algo? Nunca un verdadero creyente se va a quedar ahí. Nunca un verdadero creyente se va a quedar revolcando en el lodo. Siempre un verdadero creyente puede caer y se va a ensuciar y va a mirar su suciedad, pero va a correr inmediatamente a lavarse nuevamente. Como les dijo el Señor Jesús a sus discípulos, ustedes ya están limpios, solo los pies, porque el verdadero creyente no puede perderse. Así que hermanos, esto nos debe de llevar a mirar bien cómo iniciamos y cómo estamos caminando la vida cristiana. ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Qué hacíamos hace unos años que el día de hoy ya no estamos haciendo? ¿Qué hacíamos hace unos años cuando recién miramos el Evangelio, recién creímos al Evangelio, cuando el Espíritu Santo vino a hacer morada en nosotros? ¿Qué hacíamos que hoy ya no hacemos? ¿Ya se volvió común el mensaje del Evangelio? Sí es bueno sentirlo, hermanos. Hay veces que no se puede, pero sigo perseverando. Sigo perseverando, pero es bueno cultivar aún esos afectos primeros, regresar al primer amor. Volver al primer amor, cuando estábamos como estos Gálatas dispuestos a darle los ojos a Pablo, que ellos querían darle los ojos a causa probablemente de una enfermedad, pero es regresar al primer amor. ¿Qué importa que yo pierda con tal de que gane Cristo? Y hermanos, los Gálatas, nuevamente, hablamos mucho de los Gálatas, pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Está pasando la misma situación? ¿Nos estamos ocupando del Espíritu? Dice así, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nuevamente recordar, el verdadero creyente, hermanos, el verdadero creyente puede pasar un tiempo de sequía, puede pasar un tiempo de dificultad espiritual donde siente como el salmista que la ira de Dios está sobre de él, pero el verdadero creyente se va a levantar, no por su capacidad, sino porque el Espíritu Santo mora en el creyente. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vamos a acabar en la carne? Los legalistas andan en la carne, es lo que dice Pablo.
Tienen su mirada en las cosas de la carne, en la circuncisión, en que tienes que circuncidarte para ser salvo. Pero el verdadero creyente tiene su mirada puesta en el Espíritu, en las cosas del Espíritu, en que ha sido recibido por gracia, por fe, sin las obras de la ley, y eso lo lleva a obrar. No porque el obrar le vaya a dar una salvación o una mayor justicia, sino que es el resultado natural de alguien que tiene vida, de alguien que ya tiene la salvación. Ellos perdieron de vista la fe. Perdieron de vista las cosas de arriba, como lo hemos estado viendo en Colosenses, y pusieron la mira en las cosas de la tierra. ¿Cuán a menudo, hermanos, debemos recordar esto? Debemos recordar esto, porque estas preguntas también son de recordatorio. Recibisteis en un pasado, ¿no? Comenzaron bien en un pasado. Recuerden cómo andaban en un pasado. Y esto nos lleva al versículo 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Los Gálatas, hermanos, no solamente andaban en el Espíritu, sino que padecían por Cristo, padecían por el Evangelio. Ellos seguramente recibieron esa oposición que se da cuando alguien cree en Cristo, cuando alguien está siguiendo a Cristo. Y eso ustedes lo saben, hermanos, porque están luchando en sus trabajos, porque están luchando en la calle, en las relaciones del mundo. Saben que hay persecución y los Gálatas lo habían experimentado. Y aquí está la esperanza de Pablo. Si es que realmente fue en vano, dice el versículo 4. Pablo sabía que un verdadero creyente puede llegar a una situación así, pero es una situación peligrosa, peligrosísima. Y esta es la esperanza de Pablo, que por medio de esta exhortación, oh Gálatas insensatos, ellos despierten, ellos reconsideren lo que sucedió en un inicio. ¿Y cuál era el resultado si ellos verdaderamente habían creído en Cristo? El resultado era que ellos iban a regresar al Evangelio, ellos iban a abandonar eso por lo cual habían sido seducidos. Y esto nos va a introducir al último versículo, a la última pregunta del versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo voy a volver a leer. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El verbo suministra que se usa en esta frase, aquel pues que os suministra el Espíritu, está implicando una acción en curso. Suministra es una acción constante, no solo que tuvo un inicio y ya no es en el tiempo, sino que es constante, está suministrando. Y da a entender, hermanos, que Dios seguía obrando milagros entre ellos por medio del Espíritu. Las maravillas que cuando habla aquí Pablo dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Esta palabra maravillas en otras versiones se traduce como milagros u obras de poder. Misma palabra que se usa en 1 Corintios 12:10 cuando dice el hacer milagros. Y también usada en Hechos 19:11, donde dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios mismo hacía milagros por medio del Espíritu, por su Espíritu Santo, en los Gálatas. Y esto no había sido porque
ellos fueran mejores, sino que Dios los había capacitado con dones, como a nosotros lo hace en la iglesia local. Dios da dones a cada uno de los miembros que tiene el Espíritu Santo. Y ahora vamos a hablar en qué consistían estos milagros. Este ha sido un tema difícil, ha habido mucho debate de esto. Pero, ¿a qué se refiere aquí? ¿En qué consisten estos milagros? En primer lugar, tenemos que tener algo en claro. Los dones que el Señor nos ha dado cuando hemos creído al Evangelio, cuando hemos abrazado el Evangelio únicamente por fe, el Señor nos da dones para el servicio de la iglesia. Y eso es muy importante. Él nos da dones para el servicio de la iglesia. Él nos capacita, a unos de una manera, a otros de otra manera, unos más visibles que otros, pero todos, hermanos, los que hemos sido beneficiados del Espíritu tenemos dones. Y todo esto para edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y es verdad, hermanos, ahí está el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es aquel que todo creyente da: amor, gozo, paz, bondad. Pero acompáñenme a 1 de Corintios capítulo 12. 1 de Corintios capítulo 12. Vamos a leer del versículo 4 al 11. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, versículo 7, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Eso es importante. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y dice Pablo: así pues, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre nosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora miren otra vez versículo 11, ahí mismo. Pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y como les comentaba, hermanos, este tema ha traído mucho debate. Es un tema que aún en contextos reformados hay diferencias de posturas. Sin embargo, pues aquí el apóstol Pablo lo está mencionando, que por el Espíritu Santo, porque Dios les suministraba el Espíritu, ellos podían hacer estos milagros, estas maravillas. Y aquí solo quisiera decir algo. Hay dones, hermanos, hay dones que solo fueron dados por un tiempo en la historia, que les vamos a llamar dones fundacionales. Y eso quiere decir que ya no están vigentes hoy en día, hermanos, pero que sí estuvieron vigentes en el tiempo de los apóstoles, cuando todavía el canon no estaba compuesto como lo tenemos hoy día, cuando todavía se estaban formulando algunas epístolas de Pablo, cuando todavía faltaba que se añadieran más libros a ese canon que hoy tenemos. Y estos dones fundacionales, hermanos, hoy día ya no están vigentes. Y vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, el don de lenguas. El don de lenguas, todo el que tiene este don, o el que tenía este don en ese tiempo, en esos dones fundacionales, hablaba en lenguas de forma ordenada. Pero aquí hay algo muy importante. El don de lenguas era un don de revelación. Lo que se decía ahí era palabra de Dios. Y el día de hoy en la iglesia no puede levantarse un hermano y decir: traigo revelación de Dios, y hablar, porque ya tenemos la palabra profética más segura. Y esos son los dones que estuvieron en un inicio,
como la base para que la iglesia creciera, para la edificación del cuerpo de Cristo. Otro que podemos poner como ejemplo es el don de sanidades. Antes, la sombra de Pedro, ¿no dice la Escritura que curaba? Ese don de sanidades, había hombres dotados que tenían ese don, que Dios les había dado ese don. Hoy en día ese don ya no está vigente, hermanos. Ya no hay alguien que pueda hacer sanidades específicamente una persona. ¿Y qué queremos decir con esto? Queremos decir lo siguiente: Dios no está atado de manos, hermanos. Dios puede obrar un milagro cuando Él le plazca. Dios puede levantar a un enfermo de cama terminal. Dios puede dar aquello que dicen los médicos que es imposible. Dios lo puede hacer. Pero lo que decimos, hermanos, es que ya no hay hacedores de milagros. Ya no hay un hermano que tenga el don de sanidad, ya no hay un hermano que tenga el don de lenguas, sino que todo eso fueron dones fundacionales, que estuvieron al principio cuando la iglesia estaba siendo constituida por los apóstoles, por todas las, como lo hizo el Señor Jesús. Así que, hermanos, entonces, ¿cómo debemos de tomar esto? Hoy día hay dones que ha dado a la iglesia, a los miembros. Sí, hermanos, sí hay. La Biblia habla de que Dios nos ha dado unos dones muy valiosos, que son los pastores y maestros. Dios nos ha dado a pastores y maestros, pero ya no hay apóstoles. Si se dan cuenta, en esa lista aparecen los apóstoles. Eso fue fundacional, hermanos. Hoy día ya no hay apóstoles, pero sí tenemos pastores y maestros. También ha dado dones a hermanos que pueden explicar la palabra de Dios, aún consolar a otros. Cuando llegan con la palabra y te dan una palabra de ánimo, diciéndote un texto de la Biblia y explicándotelo, y el Señor les da esa gracia. La habilidad de hablar la palabra precisa. Y hermanos, todo eso viene de Dios. Todo eso viene de Dios. Y no debemos ignorar, hermanos, que en el tiempo de los Gálatas todavía había estos dones fundacionales. Todavía la iglesia estaba siendo fundada. Todavía había hermanos quizá que hablaban en lenguas. Había hombres que sanaban, como lo leímos en el texto de Primera de Corintios 12. ¿Y qué les dice Pablo? Regresen a Gálatas, hermano, en el versículo 5. Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? También esto era por la fe, hermanos. No era porque alguien tuviera mayor capacidad, mayor inteligencia, sino que el Señor había dado dones a los Gálatas, dones en las iglesias de Galacia a hermanos, para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia sea fortalecida. Y esto era únicamente por fe. Eso es lo que dice Pablo. Era únicamente por fe, por oír con fe. No era por alguna cualidad o inteligencia. Así que, hermanos, ¿a qué nos lleva todo esto? Y ya con esto cerramos. Cristo ganó todos estos beneficios para que nosotros solo los recibamos por la fe y no por las obras de la ley. Su obra está completa. Él dijo: consumado es. Y cualquiera que quiera agregar un requisito, un hombre afuera, una iglesia afuera que quiera agregar un requisito a la salvación, que es únicamente por fe, únicamente por la gracia, lo que está haciendo es haciendo o diciendo que la obra de Cristo es insuficiente. Porque el agregar algo
a algo que ya está terminado, quiere decir que todavía le falta, pero Cristo lo logró, hermanos. Cristo lo cumplió a la perfección. El pago fue efectuado y hecho a la totalidad para que ahora nosotros que en este tiempo escuchamos el Evangelio lo recibamos únicamente por la fe, porque Cristo lo cumplió, llenando el estándar y muriendo en la cruz, llevando mi culpa. Pero la pregunta en esta mañana es, amigos sin Cristo, ¿Él ya ha llevado tu culpa? Porque si nadie la ha llevado, tú la sigues teniendo. Por eso es necesario que por la fe recibas, que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de sus pecados.